Un saludo, amantes del misterio. ¿Qué impulsó a Cristóbal Colón a perseverar durante años, enfrentándose al escepticismo de reyes y sabios, con una seguridad casi sobrenatural de que encontraría tierras al oeste? Su inquebrantable convicción es en sí mismo uno de los mayores misterios. ¿Era solo la fe en sus cálculos, o había algo más, un conocimiento velado, una pieza clave que le había sido entregada? La forma en que negoció con sus majestades los reyes católicos, además de la ruta precisa que siguió en su primer viaje, aprovechando vientos y corrientes de manera óptima. Todo ello sugiere una certeza que va más allá de la simple aventura. Este enigma nos invita a mirar más allá de la superficie de la historia oficial y a preguntarnos si el gran descubrimiento fue, en realidad, la culminación de un secreto largamente guardado. No creas en todo lo que te han contado. Si buscas las respuestas que nadie te da, has llegado al lugar correcto. El umbral de las sombras. Bienvenidos una vez más a El Umbral de las Sombras, vuestro portal a lo desconocido, a esos rincones velados de la historia donde la verdad se confunde con la leyenda y los enigmas desafían la lógica. Hoy, nos adentraremos en una de las grandes preguntas que aún resuenan en los anales del tiempo. ¿Fue realmente Cristóbal Colón el primero en descorrer el velo que cubría el continente americano? ¿O acaso los vientos del Atlántico ya habían susurrado sus secretos a oídos de otros, mucho antes de aquel famoso 12 de octubre de 1492? Nos han enseñado una historia, una narrativa pulcra y lineal de un genovés visionario que, contra todo pronóstico, se lanzó a lo desconocido y descubrió un nuevo mundo. Pero, ¿y si esa historia fuera solo la punta de un iceberg sumergido en las profundidades del olvido? ¿Y si la inquebrantable fe de Colón no naciera únicamente de sus cálculos y sus sueños, sino de una información privilegiada, un secreto compartido en el lecho de muerte? Imaginad, por un instante, la figura de un piloto anónimo, un alma errante que, arrastrada por la furia de una tormenta, habría llegado a costas ignotas, para luego regresar, moribundo, con un conocimiento que podría cambiar el curso de la historia. ¿Fue este prenauta el verdadero precursor? Entregó a Colón, en un último aliento, los mapas de un mundo por descubrir, la ruta secreta que nadie más conocía. Las crónicas antiguas susurran esta posibilidad, y la propia seguridad de Colón, esa convicción casi sobrenatural que le llevó a negociar privilegios sobre las tierras que iba a descubrir antes siquiera de zarpar, nos obliga a preguntarnos, ¿de dónde venía tal certeza? Las capitulaciones de Santa Fe, firmadas meses antes del viaje, hablan de lo que ha descubierto en los mares océanos. Una premonición o un conocimiento ya adquirido. El misterio se cierne sobre cada palabra de aquel pacto. Pero la trama se complica aún más. ¿Qué hay de ese enigmático mapa de Piri Reis, compilado en el Imperio Otomano apenas 2 décadas después del viaje colombino? Un mapa que, asombrosamente, parece representar la costa sudamericana con una precisión inusitada, e incluso, para algunos, una Antártida libre de hielo. Sus notas marginales aluden a un mapa de Colón como una de sus fuentes. ¿Qué clase de mapa poseía el almirante? ¿Y cómo pudo ser tan detallado? Y la sombra se alarga. Fueron los vikingos, esos intrépidos navegantes nórdicos, los verdaderos pioneros, dejando sus huellas en la gélida Vinland siglos antes de que Colón naciera. Las evidencias arqueológicas son irrefutables, pero su impacto en la historia global, un enigma. ¿Y qué hay de los balleneros vascos, maestros de los mares del norte, cuyas leyendas hablan de rutas secretas hacia Terranova mucho antes de 1492? Incluso, podrían haber llegado exploradores asiáticos, o quizás, otras culturas antiguas, dejando rastros que aún no hemos descifrado. Hoy, en El Umbral de las Sombras, os invitamos a desentrañar con nosotros estos fascinantes enigmas. Preparaos para cuestionar lo establecido, para adentraros en las brumas del pasado y para explorar las verdades ocultas que residen en el umbral de lo desconocido. ¿Estáis listos para desafiar la historia oficial? Acompañadnos. ¿Te atreves a cruzar con nosotros el umbral de las sombras? Adentrémonos juntos en las profundidades de un misterio que ha cautivado a la humanidad durante siglos. La posibilidad de que el vasto océano Atlántico guardara secretos y revelaciones mucho antes de que las 3 carabelas de Cristóbal Colón surcaran sus aguas en 1492. ¿Fue realmente el genovés el primero en desvelar el velo que cubría un continente ignoto? ¿O acaso hubo susurros, ecos de otros viajes, que guiaron su mano y alimentaron su inquebrantable fe?
Preparaos para explorar las sombras y las luces de una historia donde la leyenda se entrelaza con los escasos hilos de la verdad. Imaginad, por un instante, la bruma que envuelve el puerto de Porto Santo, en el archipiélago de Madeira, a finales del siglo XV. El aire huele a salitre y a la promesa incierta del mar. En este escenario, la leyenda teje una de las tramas más fascinantes y persistentes de la historia del descubrimiento, la del prenauta, un navegante desconocido, o quizás, un alma errante con un nombre que resuena en la tradición, Alonso Sánchez de Huelva. Se cuenta que este hombre, un avezado marinero, fue arrastrado por una tormenta de proporciones bíblicas, una furia desatada de los elementos que lo desvió irremisiblemente de su curso habitual. Su embarcación, maltrecha y a merced de las corrientes implacables, fue empujada inexorablemente hacia el oeste, más allá de los límites conocidos del mundo. Y allí, en las antípodas de la geografía imaginada, este piloto anónimo se encontró con tierras que ningún europeo había pisado conscientemente hasta entonces. Un nuevo mundo, verde y exuberante, se alzó ante sus ojos asombrados, un secreto guardado por milenios. El regreso fue, si cabe, aún más arduo y desolador. La tripulación, diezmada por el hambre, la sed y las enfermedades, apenas logró sobrevivir a la travesía de vuelta. Se dice que Alonso Sánchez, o quienquiera que fuese este desventurado explorador, arribó a Porto Santo o a Madeira en un estado lamentable, al borde de la muerte. Y es aquí donde el destino, con su caprichosa mano, entrelaza su sendero con el de un joven y ambicioso Cristóbal Colón. Colón, que por aquel entonces residía en Porto Santo y estaba casado con Felipa Moniz Perestrelo, hija del gobernador de la isla, era un hombre ávido de conocimientos náuticos y geográficos. Su mente ya bullía con la audaz idea de alcanzar las Indias navegando hacia el oeste. La leyenda narra que, en su lecho de muerte, este piloto anónimo, en un acto de desesperación o de última voluntad, confió a Colón su increíble odisea. Le entregó mapas rudimentarios, diarios de a bordo o simples relatos orales que describían las tierras avistadas, las corrientes que los llevaron y los vientos que los trajeron de vuelta. Un tesoro de información, un legado de un viaje fortuito que se convertiría en la chispa que encendería la gran empresa colombina. Uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta esta leyenda es la pluma de Fray Bartolomé de las Casas. Este cronista de Indias, cuya obra magna, La Historia de las Indias, es una fuente invaluable para comprender los primeros años de la presencia española en América, recogió esta historia del piloto anónimo. Las Casas, que tuvo acceso a documentos y testimonios de la época, y que conoció al propio Colón y a su familia, presenta la historia como algo literal. El mero hecho de que un cronista tan riguroso y cercano a los acontecimientos la registrara, le confiere un aura de verosimilitud que ha perdurado a través de los siglos. Las Casas se preguntaba, como muchos otros, de dónde venía la inquebrantable seguridad de Colón. ¿Cómo podía un hombre, sin pruebas tangibles, convencer a monarcas y marinos de la existencia de tierras al otro lado del océano? La teoría del prenauta ofrecía una explicación, una pieza que encajaba en el rompecabezas de la convicción colombina. Para los defensores de esta hipótesis, la certeza de Colón no podía ser fruto únicamente de cálculos erróneos sobre la circunferencia terrestre o de la lectura de antiguos textos, sino de un conocimiento más directo y empírico. Quienes abrazan la posibilidad de este piloto anónimo esgrimen una serie de argumentos que, si bien no son pruebas documentales en el sentido estricto, sí son indicios que alimentan el misterio. Durante años, peregrinó por las cortes de Portugal y Castilla, enfrentándose al escepticismo, a la burla y a la negativa. ¿Qué le impulsaba a perseverar con tal fervor? ¿Era solo una fe ciega en sus cálculos, o había algo más, un secreto susurrado, una visión confirmada por la experiencia ajena? Su determinación, su seguridad casi profética de que encontraría tierra, es uno de los argumentos más potentes para quienes creen en el prenauta. No era la audacia de un aventurero al azar, sino la convicción de quien sabe a dónde se dirige. La Capitulaciones de Santa Fe, firmado el 17 de abril de 1492, antes de que Colón zarpara, es una pieza clave en este enigma. En él, los reyes católicos otorgan a Colón privilegios y títulos extraordinarios: almirante del mar océano, virrey y gobernador de todas las tierras que descubriera, y un diezmo de las riquezas. ¿Por qué tal generosidad y anticipación? La frase "lo que ha descubierto en los mares océanos" ha sido interpretada por algunos como una señal. ¿Se refería a un descubrimiento futuro, o a un conocimiento ya existente, quizás compartido en secreto?
La magnitud de las concesiones sugiere que los monarcas también tenían una fe inusual en el éxito de la empresa, lo que podría haber sido influenciado por la certeza de Colón, o por alguna información previa, aunque no registrada oficialmente. Además, el primer viaje de Colón no fue una travesía errática. La ruta que siguió, aprovechando los vientos alisios en la ida y las corrientes del oeste en la vuelta, era sorprendentemente eficiente. Para los defensores del prenauta, esta optimización de la ruta no podía ser fruto de la mera casualidad o de la genialidad intuitiva de Colón. Se argumenta que alguien ya debía haber experimentado estas corrientes y vientos, y que esa información, vital para una travesía exitosa, fue la que el piloto anónimo habría transmitido. A pesar de estos indicios que alimentan la imaginación, es crucial reconocer que la existencia del prenauta, y de Alonso Sánchez de Huelva como su encarnación, permanece en el reino de la leyenda. No hay documentos directos, no hay registros notariales, no hay pruebas arqueológicas que confirmen su viaje o su encuentro con Colón. La historia se ha transmitido de boca en boca, de generación en generación, arraigándose en la tradición popular, especialmente en Huelva, donde Alonso Sánchez es venerado como un precursor, un héroe local que pisó América antes que nadie. La ausencia de pruebas sólidas no niega la posibilidad, pero la sitúa en el terreno de la especulación. ¿Fue la leyenda una forma de mitificar el descubrimiento, de buscar una explicación a la audacia de Colón, o de restarle mérito al descubridor oficial? El misterio persiste, suspendido en el tiempo, como una niebla sobre el Atlántico. Dejemos por un momento las costas ibéricas y viajemos al corazón del Imperio Otomano, al año 1513. Allí, en la corte del sultán, un almirante y cartógrafo de nombre Piri Reis compila un mapa mundial, una obra maestra de la cartografía de su tiempo. Este mapa, un fragmento de un portulano mucho mayor, es una de las piezas más enigmáticas de la historia de la exploración y un auténtico desafío para la comprensión. El mapa de Piri Reis es, a primera vista, una representación asombrosa de las costas de Europa, África y, lo más sorprendente, la costa oriental de Sudamérica. Pero lo que lo convierte en un verdadero rompecabezas son sus detalles y las notas marginales del propio Piri Reis. La representación de la costa brasileña, con sus ríos y accidentes geográficos, es notablemente precisa para una época tan temprana. ¿Cómo pudo Piri Reis, o sus fuentes, tener un conocimiento tan detallado de una tierra recién descubierta? Quizás el aspecto más desconcertante del mapa es la representación de una masa de tierra en el sur, que algunos interpretan como la Antártida, y sin hielo. Si fuera así, implicaría un conocimiento cartográfico de un continente que no fue oficialmente descubierto hasta el siglo XIX y que, además, habría sido cartografiado en un periodo mucho más cálido de la Tierra, libre de su capa de hielo. Esta idea ha alimentado teorías sobre civilizaciones antiguas con conocimientos geográficos avanzados o incluso contactos extraterrestres, aunque la explicación más aceptada por los cartógrafos es que se trata de una prolongación imaginaria de la costa sudamericana o una representación de la mítica Terra Australis Incógnita. El propio Piri Reis, en sus notas, afirma haber compilado su mapa a partir de unas 20 cartas antiguas, algunas de ellas datando de la época de Alejandro Magno. Pero lo que realmente nos eriza la piel es su mención explícita de haber utilizado un mapa de Colón, o de un prisionero de Colón que había estado en los Nuevos Mundos. Este detalle es una bomba de relojería histórica. ¿Tuvo Cristóbal Colón en su poder un mapa que ya mostraba las Américas con tal detalle? Si es así, ¿de dónde lo obtuvo? ¿Fue el legado del prenauta o de alguna otra fuente desconocida? El mapa de Piri Reis no ofrece respuestas claras, sino que profundiza el misterio. Nos obliga a cuestionar la narrativa lineal del descubrimiento y a considerar la posibilidad de que existiera un conocimiento geográfico mucho más vasto y antiguo de lo que se nos ha enseñado. Es un eco distante de un pasado velado, una pieza de un rompecabezas que quizás nunca se complete, aunque prometemos que en un futuro haremos un vídeo exclusivo sobre este mapa y este almirante otomano. Volvamos a las capitulaciones de Santa Fe, ese documento firmado el 17 de abril de 1492, apenas unos meses antes de que Colón zarpara. Este no es un mero contrato, es una declaración de intenciones, un pacto con el destino que, para algunos, esconde una verdad más profunda. Analizad las concesiones que los reyes católicos otorgan a Colón, almirante, virrey, gobernador y un diezmo de las riquezas. Estos no eran títulos menores, eran prerrogativas de la más alta nobleza. ¿Por qué tal prodigalidad para una empresa tan incierta, para un viaje a lo desconocido?
La generosidad real, inusual para un proyecto de tal envergadura y riesgo, sugiere que los monarcas, o al menos Colón, tenían una certeza que iba más allá de la simple fe. La frase, lo que ha descubierto en los mares océanos, incluida en el texto de las capitulaciones, es el corazón de la controversia. ¿Cómo podía Colón haber descubierto algo en los mares océanos si aún no había zarpado? Para los escépticos, es una simple formalidad legal, una anticipación de lo que se esperaba descubrir. Pero para quienes buscan el enigma, es una pista, una prueba de que el descubrimiento ya era un hecho en la mente de Colón, o que se basaba en una información previa, quizás la del prenauta. La redacción del documento parece presuponer un conocimiento, una realidad que aún no se había manifestado al mundo. Las capitulaciones de Santa Fe, por tanto, no son solo un documento administrativo, son un espejo que refleja la inusual confianza de Colón y la disposición de los reyes, invitándonos a preguntarnos si el telón del gran descubrimiento ya se había levantado para algunos, aunque el público aún no lo supiera. Pero la historia, queridos amantes del misterio, es un tapiz tejido con hilos de certidumbre y de conjetura. Si bien el viaje de Colón de 1492 es el que marcó el inicio de una era de conexión global, el vasto lienzo del tiempo y el océano guarda otros ecos, otras travesías que, de ser ciertas, reescribirían nuestra comprensión de la historia. De todas las teorías sobre la llegada de europeos a América antes de Colón, la de los vikingos es la única que ha sido científicamente confirmada. Es un hecho innegable, grabado en la tierra y en las sagas. Imaginad a esos intrépidos navegantes nórdicos, con sus drakkar de proa alta y sus velas cuadradas, desafiando las gélidas aguas del Atlántico Norte. Su épica comenzó siglos antes de Colón. Desde Escandinavia, se expandieron hacia Islandia, y a finales del siglo X, Erik el Rojo fundó los primeros asentamientos en Groenlandia. Pero la sed de exploración no se detuvo allí. Fue su hijo, el legendario Leif Erikson, quien, alrededor del año 1000 después de Cristo, se aventuró aún más al oeste. Las sagas islandesas, como la saga de Erik el Rojo y la saga de los groenlandeses, narran sus viajes a tierras que llamaron Helluland, que su significado es tierra de piedras planas, probablemente la actual isla de Baffin. También hablan de Markland, tierra de bosques, quizás el Labrador de hoy en día, y, finalmente, Vinland, tierra del vino o tierra de pastos, por la presencia de uvas o bayas silvestres. La prueba irrefutable de su presencia llegó en la década de 1960, cuando arqueólogos descubrieron en Lansomidú, en la punta norte de Terranova, Canadá, los restos de un asentamiento nórdico. Las excavaciones revelaron estructuras de casas largas, talleres de carpintería, fraguas y artefactos vikingos, como un uso de hilar, indicando la presencia de mujeres, y una aguja de bronce. Más recientemente, la datación por radiocarbono de la madera trabajada en el sitio ha proporcionado una fecha precisa, 1021 después de Cristo, confirmando que los vikingos estuvieron allí exactamente 471 años antes que Colón. ¿Por qué, entonces, su descubrimiento no tuvo un impacto duradero? Las razones son múltiples y añaden un matiz de melancolía a su hazaña. Los asentamientos vikingos en Vinland fueron pequeños y de corta duración. Se enfrentaron a un clima duro, a la lejanía de sus bases en Groenlandia y, crucialmente, a la hostilidad de los pueblos indígenas locales, a quienes llamaban Skrellings. Los conflictos y la dificultad para mantener las rutas de suministro hicieron que la colonización permanente fuera inviable. Así, el conocimiento de Vinland se desvaneció en Europa, relegado a las sagas y al olvido, hasta que la arqueología lo rescató del velo del tiempo. Ahora, dirijamos nuestra mirada hacia el Atlántico noreste, a las costas del País Vasco, cuna de marinos intrépidos y balleneros legendarios. Mucho antes de Colón, los vascos eran maestros de la navegación de altura, aventurándose en las gélidas aguas del Atlántico Norte en busca de ballenas, una fuente vital de aceite y carne. La teoría de que los balleneros vascos llegaron a América antes de 1492 es fascinante, aunque carece de la contundencia arqueológica de los vikingos. Se basa en una serie de indicios que, juntos, pintan un cuadro de una posible presencia temprana. Los vascos eran, sin duda, los marinos más experimentados de su tiempo en el Atlántico Norte. Sus técnicas de caza de ballenas los llevaban lejos de la costa, y su conocimiento de las corrientes y los bancos de pesca era inigualable. No es descabellado pensar que, persiguiendo ballenas o desviados por tormentas, pudieran haber llegado a las ricas aguas de Terranova y Labrador. Algunos textos antiguos, como el mencionado libro de 1647 del jurista Etienne Clairac,
recogen la tradición de que los balleneros vascos ya conocían las ricas pesquerías de Terranova 100 años antes que Colón. Estas menciones, aunque no son pruebas directas, reflejan una creencia popular y una tradición oral que pudo tener una base real. La presencia de topónimos de supuesto origen vasco en las costas de Terranova y Labrador, así como la existencia de un pidgin, es decir, una forma de comunicación básica que surge cuando dos o más grupos de personas que no comparten el mismo idioma necesitan hablar entre sí. Piensa en ello como una lengua de emergencia o un idioma de supervivencia. Es un sistema simplificado que toma elementos de ambos idiomas para que los dos grupos puedan entenderse en situaciones específicas, como el comercio. No es la lengua materna de nadie y tiene reglas muy simples, por lo que carece de la complejidad de un idioma completo. Con el tiempo, si un pidgin se convierte en la lengua principal de una comunidad, evoluciona y se vuelve más complejo, convirtiéndose entonces en lo que se conoce como una lengua crión. Esta unión de lenguas, mezclaba el euskera con lenguas algonquinas de los indígenas locales, sugieren un contacto prolongado y significativo entre ambos pueblos. Este pidgin habría facilitado el comercio y la comunicación, lo que implicaría una presencia recurrente. Aunque la mayoría de los restos arqueológicos de estaciones balleneras vascas en lugares como Red Bay, en Labrador, datan del siglo XVI, después de Colón, demuestran la magnitud de su actividad en la zona y su profundo conocimiento de estas costas. Para algunos, es plausible que estas actividades tuvieran precedentes no documentados. El misterio de los balleneros vascos reside en la falta de una prueba irrefutable anterior a 1492. ¿Fueron sus viajes secretos, no registrados para proteger sus lucrativas pesquerías de la competencia? ¿O fueron encuentros fortuitos que no dejaron huella permanente? El Atlántico, en su inmensidad, guarda aún sus secretos. Entramos ahora en el terreno de la leyenda más audaz, la que entrelaza la historia de los caballeros templarios con el descubrimiento de América. Esta teoría, popular en la pseudohistoria y en ciertos círculos esotéricos, carece de cualquier base histórica o arqueológica sólida, pero su naturaleza enigmática la hace irresistible para la imaginación. La Orden del Templo, disuelta en 1312 por el Papa Clemente V bajo la presión del rey francés Felipe IV, era una de las organizaciones más poderosas y ricas de la Edad Media. Poseían vastas propiedades, una sofisticada red bancaria y, según la leyenda, una formidable flota naval. La teoría templaria sugiere que, ante la inminente persecución, algunos templarios habrían huido con sus tesoros y conocimientos, navegando hacia el oeste en busca de un refugio seguro en el Nuevo Mundo. Los argumentos que se esgrimen para esta teoría son, en su mayoría, especulaciones sin fundamento sólido, pero ello no significa que las descartemos. Se argumenta que su inmensa riqueza y su supuesta gran flota les habrían permitido financiar y realizar tales viajes. Sin embargo, no hay registros de una flota templaria transatlántica ni de sus actividades en el Atlántico lejano. Algunos intentan encontrar patrones geométricos, símbolos templarios o supuestas conexiones con figuras como Henry Sinclair, un noble escocés que, según una teoría muy debatida, pudo haber llegado a Nueva Escocia a finales del siglo XIV, o incluso con el dios maya Kukulcán, descrito como un hombre blanco y barbudo, lo que se interpreta como una posible influencia europea. Estas interpretaciones son altamente especulativas y carecen de rigor académico, pero eso hace que nuestra imaginación eche a volar. La naturaleza secreta y el aura de misterio que rodea a los templarios alimentan la idea de que poseían conocimientos ocultos de navegación o de la existencia de tierras lejanas, que habrían guardado celosamente. La realidad, sin embargo, es que no existe, desde la ortodoxia científica, una prueba fehaciente arqueológica, documental o genética, que respalde la llegada de los templarios a América. La teoría es más un reflejo de la fascinación por el misterio de la orden y su trágico final que de una investigación histórica rigurosa. El enigma de los templarios, en este caso, se mantiene en el reino de la fantasía, aunque eso no significa que no nos atrevamos a cruzar el umbral del misterio. Y así, amigos de El Umbral de las Sombras, llegamos al final de este fascinante viaje por las brumas del Atlántico, un recorrido que nos ha invitado a cuestionar la narrativa oficial y a asomarnos a las sombras de la historia. Hemos explorado la inquietante posibilidad de que Cristóbal Colón no partiera hacia lo absolutamente desconocido, sino que su inquebrantable fe y su asombrosa seguridad estuvieran cimentadas en un conocimiento previo. Hemos desgranado la leyenda del Prenauta, ese piloto anónimo que, según los relatos, entregó a Colón un secreto agonizante, un mapa de un mundo aún por descubrir. Hemos analizado la inusual certeza de las capitulaciones de Santa Fe,
ese documento que habla de lo que ha descubierto antes incluso de zarpar, y hemos contemplado el enigmático mapa de Piri Reis, una joya cartográfica que parece susurrar verdades que desafían el tiempo. Y no olvidemos a los vikingos, cuya presencia en Vinland, siglos antes de Colón, es una verdad ya innegable, o los ecos de los balleneros vascos, que quizás surcaron esas aguas lejanas mucho antes de lo que imaginamos. Todas estas piezas, aunque dispersas y a menudo envueltas en el velo del mito, nos invitan a una profunda reflexión. En la era de la información, donde el acceso al conocimiento es más vasto que nunca, la persistencia de estos enigmas nos recuerda la importancia de la curiosidad y el pensamiento crítico. La historia no es un libro cerrado, sino un pergamino en constante despliegue, y cada uno de vosotros tiene el poder de tomar la antorcha de la investigación y adentrarse en sus páginas más oscuras. Os animamos, amantes del misterio, a seguir tirando de estos hilos. Buscad, leed, cuestionad y formad vuestras propias conclusiones. No os conforméis con la superficie, porque es en el umbral de lo desconocido donde a menudo se encuentran las verdades más asombrosas. Es en la sombra de los grandes relatos donde residen los secretos que aún esperan ser desvelados. Si este viaje por el misterio os ha cautivado, os invitamos a uniros a nuestra comunidad. Suscribíos a El Umbral de las Sombras, dejadnos vuestros comentarios sobre qué os ha parecido este caso y activad la campana de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recordad, nos encontramos cada domingo a las 8, hora de Madrid, con un nuevo enigma esperando ser explorado. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces, que la curiosidad jamás os abandone. No creas en todo lo que te han contado. Si buscas las respuestas que nadie te da, has llegado al lugar correcto. El Umbral de las Sombras.